Algunos relatos simplificados presentan el atentado de Sarajevo como la causa única y directa de la Gran Guerra. Sin embargo, los documentos históricos revelan que el incidente fue el pretexto necesario para activar una maquinaria bélica que ya estaba preparada. En 1914, los líderes europeos no cayeron en un abismo por error. Tomaron decisiones calculadas, basadas en alianzas secretas y ambiciones territoriales, ocultando sus objetivos tras el impacto de un suceso fatal. ¿Cómo es que la desaparición de Francisco Fernando eliminó, en realidad, el principal obstáculo político para los sectores más conservadores de Viena? ¿Qué papel jugó la crisis de salud del heredero al trono ruso en las vacilaciones del zar Nicolás II? ¿Y por qué el emperador de Alemania entregó un respaldo incondicional en Potsdam para un conflicto cuyas consecuencias no podía prever? El 28 de junio de 1914, Sarajevo marcó un punto de inflexión en la política europea. La muerte del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía tuvo un impacto inmediato en la corte de Viena, donde la desaparición del heredero alteró de forma decisiva el equilibrio interno del imperio austrohúngaro. Francisco Fernando defendía una reforma que otorgara mayor autonomía a las minorías eslavas, una propuesta que la vieja élite imperial consideraba peligrosa. Su desaparición eliminó a la única figura con peso suficiente para impulsar ese proyecto desde las estructuras de poder. Para los sectores más conservadores del poder, el escenario se simplificó. En los círculos militares, la lectura fue directa. El jefe de Estado Mayor, Konrad von Hetzendorf, llevaba años presionando por una acción armada contra Serbia. El atentado le permitió presentar esa postura como una respuesta legítima a una amenaza externa. El lenguaje cambió, pero la estrategia era la misma que había defendido reiteradamente: una guerra preventiva para asegurar la posición del Imperio de los Balcanes. Las investigaciones iniciales no acreditaban una implicación oficial del Estado serbio, pero ese punto perdió relevancia en las deliberaciones de Viena. La prioridad pasó a ser política. Los asesores militares insistieron ante el emperador Francisco José I en que la autoridad de la dinastía Habsburgo estaba en juego. Una respuesta débil, advirtieron, aceleraría la descomposición del imperio. Tras décadas de tensiones acumuladas, el Consejo de Guerra austriaco tomó una decisión clara. La crisis no debía prolongarse ni canalizarse por la vía diplomática. El uso de la fuerza fue definido como el único camino viable. El periodo de luto concluyó en los documentos oficiales, por lo que las decisiones que siguieron ya no pertenecían al terreno de ceremonia, sino al de la guerra. Mientras Viena ultimaba su respuesta, el centro real de la crisis se desplazó a Alemania. El 5 de julio de 1914, en Potsdam, representantes del gobierno austrohúngaro se reunieron con el Kaiser Guillermo II. De ese encuentro surgió una decisión crucial. Berlín ofrecía su respaldo militar completo a Austria-Hungría ante cualquier consecuencia internacional. La garantía fue clara y sin condiciones. Alemania se comprometía a apoyar a su aliado incluso si una acción contra Serbia provocaba la intervención de Rusia. Este compromiso, conocido más tarde como el cheque en blanco, alteró de forma decisiva el equilibrio de la crisis. Viena ya no enfrentaba el escenario sola. Con ese respaldo asegurado, el margen de maniobra diplomática se redujo de manera drástica. Austria-Hungría redactó el ultimátum de julio, un documento cuidadosamente diseñado para imponer condiciones inaceptables. Las 10 exigencias incluidas no solo buscaban responsabilidades políticas, sino
que comprometían directamente la soberanía del Estado serbio, al permitir la participación de funcionarios austrohúngaros en investigaciones y procesos internos. El objetivo era preciso: forzar una respuesta que justificara una acción armada. Serbia, consciente de su fragilidad mayor y del peligro que enfrentaba, aceptó la mayoría de los puntos del ultimátum. Aún así, en Viena, la respuesta fue considerada insuficiente. Para los sectores que ya habían optado por la vía militar, cualquier concesión que no implicara una sumisión total carecía de valor político. El 28 de julio de 1914, exactamente un mes después de los sucesos de Sarajevo, Austria-Hungría declaró la guerra. Las operaciones militares comenzaron de inmediato con el ataque sobre Belgrado. Con esa decisión, el periodo de negociaciones llegó a su fin. La crisis había abandonado definitivamente el terreno de los documentos. A partir de ese momento, el conflicto avanzó por las vías de las armas. En San Petersburgo, el zar Nicolás II afrontaba una situación límite. Rusia estaba ligada a Serbia por compromisos estratégicos y por su papel como garante de los pueblos eslavos en los Balcanes. Permitir la derrota de Belgrado significaba aceptar una pérdida de influencia decisiva en Europa Oriental. La opción de permanecer al margen era, en términos políticos, inviable. A esta presión internacional se sumaba un factor interno que debilitaba aún más la posición del monarca: la salud del heredero. Zarevich Alexei, afectado por hemofilia, mantenía a la familia imperial en un estado permanente de incertidumbre sucesoria. La estabilidad de la dinastía Romanov dependía de un equilibrio frágil, condicionado tanto por la política exterior como por la situación personal del zar. Entre el 29 de julio y el 1 de agosto de 1914, Nicolás II y el Kaiser Guillermo II intercambiaron una serie de comunicaciones directas, conocidas como los telegramas de Willy y Nicky. En estos mensajes, ambos soberanos intentaron contener la escalada del conflicto mediante acuerdos personales, al margen de los canales diplomáticos tradicionales. El esfuerzo resultó insuficiente. Los estados mayores habían activado sus planes operativos y la movilización parcial de tropas generó una dinámica difícil de revertir. Las obligaciones derivadas de las alianzas militares y la presión de los mandos castrenses redujeron de forma drástica el margen de decisión de los monarcas. La orden de movilización general en Rusia marcó el punto irreversible de la crisis. Alemania respondió de inmediato poniendo en marcha sus propios planes militares. El sistema de alianzas europeas, concebido como un mecanismo de disuasión, terminó funcionando como una cadena automática de compromisos. En ese momento, la guerra dejó de ser una posibilidad estratégica, se convirtió en un proceso en marcha. La planificación militar alemana estaba basada en la velocidad. El objetivo era resolver el frente occidental antes de que Rusia pudiera desplegar todo su potencial en el este. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. 2 días después, hizo lo mismo con Francia. En cuestión de horas, una crisis localizada dejó de existir como tal. Europa entraba en una confrontación generalizada. El punto de inflexión definitivo llegó el 4 de agosto. Las tropas alemanas cruzaron Bélgica, un estado neutral cuya integridad estaba garantizada por tratados internacionales. Ese movimiento obligó al Reino Unido a intervenir. Londres declaró la guerra a Alemania, incorporando al conflicto el poder naval y colonial británico. Con esa decisión, el enfrentamiento adquirió una dimensión global. En menos de 30 días, una cadena de decisiones tomadas por un reducido núcleo de dirigentes políticos y militares desencadenó una guerra que arrasaría el equilibrio europeo. 4 imperios colapsaron.
Millones de vidas quedaron atrapadas en una lógica que ninguno de sus arquitectos logró controlar. La Gran Guerra no fue producto del azar ni de un impulso momentáneo. Fue el resultado de cálculos estratégicos, compromisos automáticos y una confianza excesiva en que la fuerza podía ser administrada sin consecuencias irreversibles. El sistema diseñado para preservar la paz terminó garantizando la guerra. 30 días bastaron para demostrar que las decisiones de unos pocos pueden arrastrar al mundo entero. La pregunta no es solo cómo ocurrió, sino si alguna vez pudo detenerse. Aquí termina este episodio. La historia continúa.